a la lotería, se iba cantidad de gente allá a la planta a oír la lotería. ¿Cuándo, en su memoria, cuál fue el primer viaje que usted se acuerda de su niñez que fue a visitar a otra población o fuera A de Punta Arenas, yo eso estaba hablando siempre hablo con Silvia, que parece que cuando yo chiquita dicen que mi abuelo me llevó 6 meses a San José, fíjate, que me llevaba a la abuela, yo venía atrás de él, durmiéndome, después de misa, que seguro me llevaba, pero ahí, seguro a la catedral. Yo no me acuerdo más que mi abuelo venía por el camino con otras personas. ¿Un viaje a Punta Arenas? Un viaje a Punta Arenas. ¿Cómo se hacía eso? Dicen que mi abuela... Hoy por carro dura eso una hora y media, 2 horas. Hoy por carro. Por carro dura 2 horas, llegando a Punta Arenas. Pero en el tren era muy lento el tren. Como 4 horas el tren. Y dice que mi abuelo seguro había habido buena cosecha o buen pago del café. Entonces mi abuelo le dijo: Filomena, yo la voy a llevar porque papá sí viajaba con carreta a Punta Arenas. Cuando no había 8 medio, ¿eh? Entonces papá sí, pero mamá no conocía, entonces él llevó a Juan a Tile de mamá, y yo tenía 1 año. El segundo año lo llevó, hubo bonanza, ¿eh? Y yo de 3 años, sí me acuerdo que había un señor aquí que era familia de nosotros, se llamaba Santiago Soto, y le decía: yo viera que me llevaron a la Chacarita en bote. ¿Qué es la Chacarita? La Chacarita, donde está el cementerio, donde está tía Herminia enterrada. Sí. Pero la gente venía por el estero. Sí, a otro lado. Sí. Era el medio de venir por el estero, seguro para montar en el bote. Y yo sí, cuando yo volví a Punta Arenas, como de 15 años, que los Villalobos nos dieron a todas las que trabajábamos ahí un viaje a Punta Arenas, pusieron un carro. ¿Qué promoción? Entonces, porque nos permitieron que mi abuelita fuera. Entonces Mena fue, Tila y yo le decía a mamá, yo me acuerdo en el hotel que se hospedan ustedes cuando yo tenía 3 años, y me decía mamá, usted ahora me va a decir. Y llegamos, y sí, era el hotel que yo le decía a mamá: ay, cuidado, se va a caer al estero, porque los interiores eran así, caían al estero. Y a mí me daba miedo porque aquello era feo. Y también yo tengo, no sé si será idea mía, pero sí me parece ver a mi abuelito con 2 o 3 personas más bañándose en calzoncillos en el mar. Yo tengo esa idea. Después también, una vez que les dieron los mismos Villalobos, pero yo estaba chiquitilla, como premio a las escogedoras de ir a Aguacaliente. Aguacaliente es un río que está por la ciudad de los niños, en Cartago. Y tiene la mitad del río, usted echa un huevo y lo cocina. Y la otra es fría. Y había baños de agua caliente y todo. Yo me acuerdo que mi mamá me usaba unos calzones de corpiño, unos calzoncillos, un calzón y un corpiñillo. Y yo me acuerdo que yo me oriné eso. No le avisé y me oriné. Y ese día sí la estaban guardando un cerdo. Pobrecita, seguro para necesidad de ella, para cubrir alguna necesidad. Y ahí había un camotal, ahí donde está el terreno. Ahí estaba Sinesio Alfaro, era el dueño del camotal. Y cuando llegó Rafael Quesada le dijo: Tila, le acaban de tirar el cerdo. Pobrecita, Tila lloraba. Y en ese momento venía ya el bus
Y le dice Rafael Quesada, váyase tranquila, dice. Nosotros, dice, arreglamos todo lo del cerdo, Juan y yo, y buscamos a alguien que lo venga a destazar bien y lo que podamos vender y hacer porque le mandaron para recuperar algo. Y Tila lloró y de todo. Así que los primeros 15, 16 años de su vida aquí viviendo con su familia, era una familia que se quería mucho. Sí, la pasé muy bien. Los Uno amaban, trabajaba, pero Juan era muy bravo, pero él nunca nos trataba mal y éramos muy unidos. Muy unidos. Les enseñaban los buenos Sí. modales, ¿verdad? Y la iglesia era importante en nuestra familia. Ah, sí, mi mamá y mi abuela y todos eran muy católicos. Juan era muy católico. Juan empezó a ser muy jovencito los primeros viernes porque él padecía de una apéndice crónica y se ponía muy mal y él desde al hospital ni loco. Y una vez estando yo muy jovencilla se puso malísimo y llegó el doctor y en casa vivía mucha gente. Me acuerdo de uno de ellos que me acuerdo era don Antonio Alfaro y ya llegó Marcial Rodríguez. No, lo mejor es que usted se opere. Y dice Juan, ay, no haga por mí algo, pero no me opere. Entonces lo empezó a tratar y se compuso Juan. Entonces él ofreció los primeros bienes. Abuela, cuando usted nació, ya Río Segundo había tenido una iglesia, ¿verdad? Sí, tenía una iglesia ¿Y que tenía era... párroco? No, párroco hubo cuando nosotros vinimos a esta casa el primer año, o el segundo año. Entonces esta En iglesia... el 64 hubo cura párroco. Siempre vino un sacerdote a la misa los domingos. ¿De dónde venían? ¿De la abuela? Y a la abuela, y en la novena de la Virgen venían a hacer, aquí venía un sacerdote y se quedaban los 9 días. Claro, Mercedes venían los De padres Varecita, claretianos. los claretianos, pero de la agonía venían los misioneros de la agonía. En su niñez no se veía que llegaba gente nueva a esta población. No, Era siempre las mismas éramos gentes, mismas todos familias. vecinos y La misma gente. la misma gente. Aquí no llegaba gente nueva, nada. Bueno, paremos Gente nueva es ahora. esto un poquito para que tía Teti nos dé tal vez algo más científico de quiénes somos. Y esto viene a cabo de unos estudios de un pariente, y con eso Teti, De un sobrino mío Machillo. díganos, Bueno, vamos a ver si díganos quién somos. puedo descifrar este enredo. No, Porque dice Machillo Machillo. sí se... Machillo sí se desenvuelve bien porque sabe todo. Machillo sí lo sabe muy bien. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vean. Por ejemplo, siempre por el lado de Abuelo Jorge, ¿verdad? Jorge Salas. Y después, sí, por el Pero lado Jorge Salas fue hijo natural también. de Januario No. Bastos, sí. Ok. El hijo No, de- Jori no, Jori era hijo natural. No. Ah, no, abuelo no. Ah. Lino, el papá de abuelo. O el papá. Entonces, aquí están los dos, aquí están los Bastos y mamá también viene de ese lado de los Bastos. Entonces, por ejemplo, aquí está que el abuelo de los papás de Jorge Salas, o sea, el abuelo Jorge, eran Lino Salas y Dorila González Soto. Lino Salas era hijo de Januario de Jesús Bastos Soto, era hijo natural. Y la mamá se llamó Eulalia Beatriz Salas Alfaro, que había nacido en 1839. Januario Bastos también nació en septiembre del 39. Y lo mataron en 1894, cuando abuela nació, mataron Estaban recién casados mamá y papá. ¿Y qué le pasó? lo mató un hermano de la esposa por los problemas que él tenía de que siempre andaba mujeriando y él tenía, este es el que ha tenido un montón de hijos naturales que dicen que esos años de San Joaquín son hijos de él. Parece Bien. que él tenía fincones grandísimos en Guanacaste, todo lo que hoy es de los Sánchez, ¿cómo se llama esa finca? Taboga. La Boga, que es de Era los él. Sánchez, todo eso era de Januario Bastos. Y yo lo supe por una compañera mía que su mamá es de apellido Murillo y aparentemente ellos son descendientes de Januario Bastos. Ujú. Bueno, ¿Y él cuándo fue que nació?
Llanorio Bastos nació en 1839 y murió en 1894. Y se había casado en 1859, ya tenía un montón de años de casado, ¿verdad? Después, Januario Jesús Bastos Soto era hijo de Antolino Bastos, y hay que recordar que Januario Jesús Bastos Soto era hermano de Domitila Bastos, que es la bisabuela de mamá, ¿verdad? Entonces, era hijo de Antolino Bastos y de María Jesús Soto González, que Antolino Bastos lo habían bautizado en 1802, probablemente estaba recién nacido, porque en esa época se bautizaba la gente ¿Y él dónde? muy recién nacido. ¿Y Él dónde vivía aquí en nació? Río Aquí. Segundo. Aquí en Río Segundo. Él tenía muchas propiedades en lo que es la Garita hoy día y lo que es Atenas, pero ellos vivían aquí en Río Segundo. En Grecia. Y se casó en 1828 con María Jesús Soto González, que también lo que tiene macho aquí es la fecha de bautizo de ella en 1812 y murió en Ya me acuerdo, 1860. Mariquita. Y no, pero esa es otra, María Jesús Soto Ah, no. González es otra. Luego, Antolino Bastos era hijo de José Antonio Bastos Gutiérrez, que la fecha que se tiene es de cuando este señor se murió, que se murió en 1835, casado con María Manuela Castro Arias. A su vez, ese José Antonio Bastos, voy a seguir la línea de los Bastos nada más, porque si no es mucho lío. ¿Y dónde nacimiento? Él. Ese José, no tiene fecha de nacimiento. José Antonio Bastos Gutiérrez es hijo de Nicolás del Basto Mudarra y de Juana María Gutiérrez Guerrero. A su vez, Nicolás del Basto, El Basto. sí, Y después Nicolás del cambiaron a Basto, Basto. A Bastos. Ese Nicolás del Basto era hijo de Dionisio del Basto y Josefa Nicolasa Mudarra. Y no dan Por aquí. datos de nacimiento. No. Esa etapa ya. Ya esta etapa no, él no tiene nada de datos, pero vamos a ver, aparece en el cuadro muy número atrás, 18. ya. Vamos a ver cuál es el cuadro número 18. El registro de esos años estaba en las iglesias, entonces. No había Sí, registros los civiles. registros. A la no, abuela, saca todo de la abuela, la el cuida de la abuela. El registro civil en este país fue El creado en 88. 1888. El registro civil no existía en ese tiempo, Ajá. pero la curia sí. Sí, ellos tenían los datos. Entonces ahí usted va a sacar las constancias. Voy a ver, ¿será que me faltaron más? Porque no está. Él llega hasta Nicolás del Basto Mudarra y después los padres de Nicolás del Basto son Dionisio del Basto y Josefa Nicolasa Mudarra. Lo que él no sabe es si estos, aparentemente del Basto no es un apellido español, pero no se sabe de dónde es, si es francés o qué es. Pero él no sabe si esta gente estaba radicada en Costa Rica o si Nicolás del Basto llegó aquí pequeñito, un joven. Pero sí está, si José Antonio Bastos lo bautizaron en 1835, Nicolás del Basto tiene que haber nacido, digamos que en 1800 y pico, y Dionisio del Basto pues ya... 1700. Para donde hay mucha gente, familia, nosotros dicen que hay familia el Limo, un hermano el Limo. Se fue a vivir jovencito a Punta Arena, a San Ramón. En San Ramón y en Grecia hay muchos, en San Ramón hay muchos Salas y en Grecia hay muchos González y dicen que son de los mismos. Y esta es la trayectoria de la familia Bastos. Esta es la familia Es que mía. la De su familia papá. por la parte de Bastos. Y aquí encuentra uno muchas mezclas. Aquí, Es que es la misma de mamá, de mi abuelita. aquí por ejemplo, abuelo se casó con Dorila González. Entonces, en la genealogía aparecen parientes de Dorila, aparecen siendo parientes de De la los familia de González mamá. Herrera. De la familia O sea de que es, aquí también aparecen muchos Alfaro, aparecen los Víquez. Soto, aparecen Víquez, aparecen Morera,
Y dicen que solo son de los mismos. Y, o sea, nosotros tenemos un cruce ahí con una serie de gente. Él tiene datos, por aquí vi yo uno, a ver, hasta de 1615. Se fue hasta arriba. ¿Quién es? Algunos, Alonso de Cibaja De Cibaja. y Baltasar de Monterroso. Y esa gente Por ahí. tomaba el nombre de lo que sea, a veces porque es el nombre de su pueblo, vinieron de su pueblo en España. No, De tal ser vez. Luis no, de no. Ávila porque vino a la ciudad de Ávila. Puede ser, sí, puede ser que sí. Pero Todavía son más. algunos, aquí hay algunos que, bueno, que vinieron, por ejemplo, por el lado de Salas, que él también ha investigado mucho. Él tiene hasta los fundadores del Salas, y por aquí tengo yo, por ejemplo, unos Salas en 1719, que no son Salas, sino que son de las Salas. De las Salas. Y aparentemente el apellido original era Alonso de las Salas. Pero después, cuando ese Pedro Alonso de las Salas, creo que fue el que vino, se llama Pero, no Pedro, sino Pero Alonso de las Salas fue el primero que vino aquí. Después sus hijos a uno le pusieron Pedro Alonso de las Salas, pero lo dejaron como nombre, como el Pedro Alonso, como si fuera nombre. Entonces los otros hermanos ya fueron de las Salas. Y ya la generación siguiente aparece algunos de las Salas, y ya después aparece Salas. Solo Salas. La abuelita mía era tía de Hernando. Sí, el abuelito Hernando, el papá de doña Es Luisa, tía de la mamá de Hernando. el papá de doña Luisa era hermano de abuela Dorila, de Dorila. Doña Salas, Luisa y yo abuela. somos primas segundas. Sí, Hernando y Gabriela son Interesante. igualmente que Oscar, ¿verdad? Porque ustedes, Oscar es Bastos. Sí, Oscar son. sí lleva ya el apellido Bastos. Oscar es nieto de don Juan, Bisnieto de don, bisnieto de Juan Bastos. de doña, Ah, de ya. don Juan. Pero por lo Oscar es menos, descendiente de Llenorio Bastos. Sí, pero Y de Juan Bastos. Juan Bastos era el abuelo de él. Ah, bueno, Juan Bastos se casó con... No, con María El Faro. Ah, bueno, ese es Mancho Bastos. Mancho Bastos Ah, ok. era hijo de don Juan Bastos. Nieto de Llenorio Bastos. la mayor parte del pueblo de este país, no de raza indígena, hasta decimos los 1800, fue mayor parte español, ¿verdad? No, aquí a pesar de que los indios en la población indígena no era tan numerosa como en otros lugares de América Central, sí se mezcló. Ujú. Y nosotros en la familia tenemos mulatos, ¿De qué es un mulato? tenemos mestizos. Un mulato es un cruce negro con blanco. Tenemos mestizos, tenemos mulatos, ¿Y qué es mestizo? tenemos negro. Mestizo es el cruce de indio con blanco. Indio con blanco y mulato es negro con blanco. Entonces cuando nosotros tenemos, porque de India legítimas tenemos ahí metidas dentro de la familia, porque en este país, por pequeñito que fuera, hubo esclavos negros. Sí. Sí hubo mucho, y usted se encuentra en los documentos las ventas de esclavos, y la gente pues con más propiedades y más adinerada era la que tenía más esclavos. Pero sí, aquí dicen que todos tenemos algo de negro y de indio, o sea que no somos, podemos ser un grupo étnico un poquito más claro que el resto de Centroamérica, pero eso no quiere decir que no tengamos, que De yo tengo indio. un nariz respingado, pelo rubio, ojos claros, no quiere decir que no tengamos de indio. Yo Pero de la gente, digamos, blanca, la mayor parte hasta esas edades eran españoles. O han Bueno. llegado ya gentes en esos 1800 de otros Sí, tienen que alemanes, no, aquí, italianos. en el siglo pasado aquí llegó mucho alemán, incluido el barón von Bolo, estuvo aquí, von Bülow, Oye, von Bülow estuvo aquí. Él hizo mucho recorrido por algunos documentos muy interesantes escritos por alemanes, por las rutas que hicieron a Centroamérica.
Vinieron alemanes, en la segunda mitad del siglo XIX llegaron los italianos, los chinos y los negros ya en más cantidad, los negros jamaiquinos, ¿verdad? Fueron los que trajeron para la construcción del ferrocarril. También vinieron los italianos a esa construcción. En los 1800. Sí, a finales de... Sí que pasaba. Aquí, por ejemplo, usted encuentra en Palmares mucha gente rubia de ojos azules. Y es por eso, porque es mucho cruce con italiano o si no con alemanes. Así que somos un pueblo eso sí, es una bella carne, ¿verdad? Aunque la mayor parte lo vemos y creemos que somos más blancos que otros. Y sí somos, ¿verdad? No somos. Sí lo somos. Sí, somos más blancos. En todo Centroamérica la gente, hay más gente Porque blanca. aquí los indígenas eran muy belicosos y entonces ellos, los españoles se afincaron en Cartago y los indios se fueron a las montañas. Y peleaban, los españoles mataron aquí cualquier cantidad de indígenas. Vamos entonces a volver a la vida de mi abuela cuando estaba ya de 16, 17 años. Y fue al cambio de su vida entonces a conocer a mi abuelo Andrés y fue un viaje a Filadelfia, a Florencia, que la llevó un tío. Y cuéntenos el cuento de cómo fue que conoció a abuelo Andrés. Y que una muchacha de 17 años y él ya un hombre de 35 años. Yo llegué a Florencia como a las 7 de la noche y Andrés trabajaba como administrador del comisariato de Leo Castillo. Entonces me lo presentaron. Pero nada más, como a los 8 días veníamos la noche y él llegó a hablar con nosotros, pero y don Leo también. Y la víspera de venirme yo, entonces llegó ella. Estuvo hablando conmigo, pero nada más, ¿verdad? Que otro día había un partido de fútbol y qué lástima que no nos quedáramos para venir a Villaquesá. Yo me vine y otro día Lino volvió a entrar a sacar, él entraba con material para el puente Javillos, con un camión de carga, entonces se lo encontró en Villaquesá tarriado. ¿Qué quiere decir contrarios? Entonces le digo a Ramón Lino, yo me quiero casar con Felicia. Entonces Lino le dijo, pues, y después ya él me siguió escribiendo y me escribió 3 meses. ¿Qué fue la reacción suya cuando recibió su primer carta de él? Me puse contenta. ¿Y qué le decía en esa carta? Ya no me acuerdo. Yo solo me acuerdo que ahí me propuso matrimonio. En la primera carta. Qué lástima que me hubiera venido y que yo qué sé qué. Las cartas eran muy bonitas, yo sí me acuerdo porque yo se las enseñé a mis compañeros. ¿Y qué le decían las cartas? Yo no me acuerdo. Y con una letra muy bonita, unas cartas muy floridas y con una redacción, papá escribía muy bien. Y eran grandes. 5 o 6 páginas. Sí, documentos. Así eran largos testamentos. Es que las llaves se las robaron. Bueno, yo no sé qué pasó con esas cartas. Yo me imagino que cuando nos trasladamos del cacique aquí... No, yo las tenía donde pila, en una caja. Pues, y ahí se fueron yendo. Cecilia, porque y las cogían para copiar y hacer otra parecida. ¿Quién sabe qué? Bien, entonces escribieron. Sí, nos escribimos 3 meses. Y a los 3 meses él me dijo que iba a venir, pero duraron unos días que él no recibía carta mía, entonces me escribió una carta, bueno, bravo. Pero así que escribió la carta tan bravo, puso un telegrama, llegó el martes. Era que ya cuando él puso el telegrama ya había recibido como 4 o 5 cartas y es que lo único que me acuerdo de esa carta que me dice, al correo merece molerlo a garrote porque me ha hecho sufrir mucho. Vino y estuvo en casa
Y la noche que llegó, le dijo a mi mamá que él era un hombre pobre, que no me podía ofrecer nada, pero que sí me quería y que yo qué sé qué. Entonces, Pila dijo, ella es muy joven y no, dijo. Y ya listamos en 8 días, ¿verdad? Oye, qué velocidad. Y cuando me fui a presentar al padre, yo le conté. Díganos. El padre, ¿cómo se llama? Solís era. Monseñor Solís me dice, ¿a usted no le da miedo casarse con ese hombre que no conoce? Porque primero lo entrevistó a él y después a mí. Y le digo, no, porque yo tengo un tío que lo conoce hace como 4 años y él es una buena persona. Uy. Entonces, nos casamos. El día que nos casamos nos fuimos a Cartago. ¿A dónde se casó? Nos casamos en Alajuela. Yo me casé con Hermelinda Zamora Meis, una señora amiga, que yo le iba a ver los patios y ella me regalaba 1 peso, 2 pesos, me servía para comprar estampillas, ¿verdad? Y entonces Hermelinda me dice, ¿cómo se va a casar? Me acuerdo que Andrés me trajo 2 cortes de Punta Arenas, que me mandó doña Herminia, un lindo. Hermelinda me hizo uno que me lo estrené el 8 de antes de casarme. El otro me lo hizo para que me lo pusiera de segundo vestido. Pero Melinda, ella me quería mucho y me dice, ay Felicia, no puede ser que usted no se va a casar con un vestido blanco. Yo le voy a regalar un vestido, me regaló un Georgette precioso y ella me lo hizo. Pero Andrés ni yo compré zapatos blancos, con zapatos de gamuza negros y con una toalla de tila, nada de vela y corona. ¿Y quién asistió a la boda? A la boda fue don Polo Serrano, que fue el padrino con Benjamina Chávez. Después fue Odilia González, que era muy amigo de nosotros, Inés Murillo, que don Polo está enamorado de Inés Murillo. Y vinimos y almorzamos nada, y la finadora del cuello, y esas mismas también fueron con Lino Vega, el chofer, el que tenía la casa horchilla, y Andrés la contrató, y nos fueron a dejar a Cartago. Otro día nos vinimos en la mañana nosotros, y almorzamos, y ya me acuerdo que fuimos al cementerio, y que Andrés quería conocerlo, con Odilia González. Y cuando volvimos, nos fuimos como a las 4 de la tarde. Juan y Tila nos fueron a dejar. Y venían atacados llorando, dice Lino. Me contaba mi final Lino. Llorando, atacados. Bueno, nosotros llegamos a Naranjo y Andrés me llevó a conocer a Zenón. Y me llevó... Del lado de él no llegó nadie a la boda. No, Andrés era muy solito. Él fue y le contó a doña Herminia que él se iba a casar. Y entonces Andrés, estuvimos bien de Zenón, ya me conocí a la señora Zenón y una hija. A la buena de Carlos Arces. No, yo conocí a la esposa de, ya no me acuerdo cómo se llama, y Albina. Ah, sí. Albina era guapísima, era una hija de Zenón. Y Zenón se puso a tocar marimba, tocaba marimba. Y ya nos vinimos nosotros. ¿Donde Roberto no fueron? No, él no me llevó donde Roberto. Yo a Roberto no lo conocí porque Andrés le tenía fobia, no fobia, sino que doña Tulia era muy orgullosa. Y don Roberto era el que asistía a un psiquiatra, lo atendía. No me llevó, nos fuimos al cine, después nos fuimos donde doña Tulia a dormir, a un hotel. Esto era luna y miel. Sí, donde A Naranjo, exótico, ¿eh? No, íbamos Con doña Victoria. con doña Victoria. La mamá María. Ahí la mamá de Tulio Barquero, que era amigo de Andrés. La abuela María. La abuela María Barquero. De ahí en la mañana nos fuimos con el mismo Lino, que él entraba hasta Salcero, él pasó por nosotros y nos llevó hasta Salcero. Ahí yo me acuerdo que desayunamos o algo hicimos. Y Andrés me compró unos pantalones
Entonces no habían pantalones de mujer, ¿verdad? Sino que donde don Víctor Nazar tenía un negocio, nunca me vendía, y me compró unos pantalones porque ahí alquilamos dos bestias, pero en eso se encontró Andrés un amigo y le dice, ahí está mi bestia, Los burros. llévensela. No, caballos, yeguas. Usted sabe lo que es irse de zarcero. Nos fuimos por un lado que se llama La Vieja. Hay que ir, va uno bordeando el río La Vieja. Ahí de Zapote para allá cogemos a la izquierda. Pero que va uno viendo que el precipicio terrible. Ahí apenas hay un camino para yeguas, como dicen. No hay de carretera ni nada. Y llegamos allá a Florencia como a las 7 de la noche y el viejo Leo se puso bravo. Porque Leo tenía una cuñada que quería que se casara, que era la amante de él. Y Leo había quedado viudo y se había casado con Dina, pero él vivía enamorado de la Rodríguez. Pero él quería que Andrés se casara con la Rodríguez, para que no se quedara tan sola, seguro. Y bravo Leo. Y ya dice, qué raro, y si yo le dije a Andrés que si se casaba viniera para acá a vivir en esta casa, pero anda, Andrés sabía que era como echarle carne a un gato, era muy enamorado. Y ya Andrés había hablado con una familia ahí que nos dieran un cuarto y la comida mientras. Y que va como los 3 días de haber llegado donde él le cortó el gado. Lo echaron. Yo le atendía un comisariato. Un comisariato con unas ventas de locos. Porque todos los caperos y toda la gente de Quebrada Azul y toda esa gente ahí llevaban en carreta la mercadería. Y ya me acuerdo que ya cuando el 48, una vez Leo pasó en un camión y nunca se me olvida que se paró en la puerta de la cazadora y sacó el revólver y empezó a disparar ahí por casa, como diciendo que iba yo. El viejo no me quería a mí, decía que era esas mujeres de fuera, que no sabían ni montar a caballo. Él le dice, Andrés, bueno, a mí me gustó Felicia y si no baila y eso más me gusta. Una chista, mi tata sí era una chista. Walter, paramos aquí y Teti, denos una historia encapsulada de la vida de mi abuelo Andrés. Él nació en 1904 en Naranjo. Papá nació sí, en 1904 en Naranjo, 30 de noviembre. Es hijo de Cecilia Arce Fernández y de Nicomedes Bogarín, ¿verdad? Pero era hijo natural, entonces solo llevaba los apellidos de su mamá. Y a su vez, Cecilia era hija de Tomás Arce y de alguna señora Fernández, que no sabemos. Nosotros sabemos que hay un Tomás Arce que es fundador de Naranjo y probablemente sea el papá o el abuelo de ese Tomás Arce, ¿verdad? Pero eso habría que investigarlo. Papá vivió, su mamá se le murió cuando tenía 1 año y medio, una cosa así. Entonces él quedó huérfano y su papá lo crió hasta los 12 años más o menos, que su papá se había casado con otra señora y con que tuvo dos hijas y la señora tenía dos muchachos. Entonces ellos acostumbraban a venir a comer café aquí a San José, a La Uruca, y dice que Angelina era la madrastra de papá. Solo le decía el contabilista, porque a papá no le gustaba ir a comer café, ni ir a trabajar al campo. Entonces, así salí yo. Y resulta que al final después papá llegó a ser contabilista, ¿verdad? A los 12 años creo que fue que se le murió. No, el papá de él se enfermó. O se enfermó. Porque él trabajaba con cal. Sí,